Bueno, ahora para mí es un honor estar con el doctor Salvador Navarrete. Él es presidente de la Sociedad de Cirugía Bariátrica Metabólica de Venezuela. Muy bien, sí. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su invitación. Para mí es un placer verlo de nuevo, don Carlos. Así, señor. Hablemos de la cirugía bariátrica y metabólica de Venezuela. ¿Cómo está eso en este momento? Se han ido muchos médicos bariátricos. La sociedad tenía hasta noviembre del año 2017 55 cirujanos titulares. En este momento en el país hay menos de 27 cirujanos bariátricos registrados que estén haciendo vida profesional en Venezuela. Es decir, la mitad del 50% de nuestros cirujanos de la sociedad se han marchado del país. Y se han marchado también del país otros especialistas de la sociedad, de las especialidades de nutrición clínica, de psicología, etc. Hay una fuga de cerebros importante, sí. Y usted trabaja en la Santa Sofía, ¿no? Yo trabajo en la Clínica Santa Sofía, sí. Me jubilé hace 2 años del Hospital Universitario de Caracas, siendo jefe de la cátedra, y a la cual regresé después de haber hecho el doctorado en España, en cirugía metabólica. Regresé a la cátedra en el Hospital Universitario de Caracas, la cátedra de cirugía 2, y posteriormente me jubilé y ahora me dedico a la actividad en la Santa Sofía, a la actividad privada. ¿Qué es lo que más lleva al venezolano o al caraqueño a asistir a esa clínica? A las clínicas por esta enfermedad. Esa es una pregunta que tiene muchas aristas, Bueno, ¿no? respóndala por donde usted quiera. Sí, porque la especialidad a la que yo me dedico en este momento es una especialidad que tiene una alta demanda, pero es muy costosa. Entonces, teniendo un problema de obesidad en Venezuela y el mundo, Venezuela tiene casi un 30% de personas obesas y alrededor del 30% de esas personas requieren cirugía. Recurrir a los centros hospitalarios es difícil en este momento porque nuestros hospitales tienen, como usted lo sabe, pues una crisis económica importante y sigue siendo costoso la atención en los centros privados. Sin embargo, la excelencia que hemos logrado en Venezuela en las diferentes instituciones que dan esta atención quirúrgica resulta altamente competitiva porque son de muy buen nivel y no son tan costosas en relación a otros precios en otras latitudes. Si nosotros le ofreciésemos esto a un paciente en otro país, el paciente pudiera venir a Venezuela a operarse con nosotros o con cualquiera de los cirujanos bariátricos que hacen vida en nuestro país. Sí. De hecho, creo que viene mucha gente, en el caso de Aruba, mucha gente a Venezuela. Viene de gente de Aruba, viene gente de Colombia, viene gente de Panamá, viene gente de Estados Unidos, de Florida, de Europa, de España. Viene, no con la frecuencia que venían antes, porque siempre existe el temor del tema de la seguridad en nuestro país. Entonces, claro, a veces las embajadas en otros países recomiendan no venir para acá, pero eso en un momento de Venezuela, hace unos 10 o 12 años, teníamos un flujo de pacientes extranjeros importante. De Brasil iba mucha gente a Puerto Ordaz a operarse también. De Colombia venía gente al Zulia y a Mérida. De Aruba venía gente a Falcón y a Zulia y a Caracas. Sí, esto sigue siendo así, pero no con la frecuencia que teníamos anteriormente. Aquí leo, por ejemplo, en junio el doctor Navarrete asistió al congreso organizado por la asociación MGB, OAGB, MGB, Minigastric Bypass en Valladolid, España, y reunió a cirujanos expertos de todo el mundo en el que se puso su trabajo, complicaciones y realidades, que fue premiado con el mejor, lo felicito, trabajo del congreso. Sí, la verdad es que este es un tema, y gracias por recordarlo, porque nosotros fuimos los pioneros en Venezuela con esta cirugía. Esta cirugía es un bypass gástrico que se utiliza para tratar la cirugía de la obesidad, para los pacientes obesos, y había mucha resistencia en Venezuela, porque había resistencia en otras latitudes, a aceptar esta técnica. Esta técnica se llama MGB, Minigastric Bypass, o AGB, son siglas en inglés que significan
una sola anastomosis, one anastomosis gastric bypass. Es decir, es el bypass que en vez de tener dos anastomosis tiene una sola. Y entonces nosotros comenzamos a desarrollar la técnica en el Hospital Universitario de Caracas, publicamos un trabajo este año y llevamos para ese congreso, que era el mundial que se celebraba en la ciudad de Valladolid, España, donde el pionero de la técnica, que es el doctor Miguel Ángel Carbajo, era el presidente del congreso, era el congreso mundial, más de 500 cirujanos de todos los países, y nosotros presentamos un trabajo que se llamaba Complicaciones del bypass gástrico de una sola anastomosis, y ese trabajo fue premiado con el mejor trabajo del congreso. Gracias. Ahora, hay mucho obeso en Venezuela. ¿Y por qué la obesidad? Vamos a un receso y usted me conteste esa pregunta y hablamos de otras cosas. Con mucho gusto. Estás viendo Diálogo con. Bueno, le la pregunta si hay mucho obeso y por qué llegamos a la obesidad. ¿Por falta de comida o por mucha comida? Por mala alimentación. Okay. La obesidad ha ido ganando espacios en el mundo. Hoy se considera una epidemia global. Hay más de 400 millones de obesos en el mundo en este momento. Y en Latinoamérica eso es muy marcado. México es el primer país en obesidad en el mundo. Y nosotros estamos en el sexto, séptimo, estábamos un poco más arriba y con algunas medidas que se han cambiado los parámetros nutricionales en Venezuela. Lo cierto es que el venezolano y el latinoamericano en general comen muy mal, comemos mucha harina, comemos mucha fritura, mucha grasa, comemos a deshora, comemos comida chatarra y no hacemos ejercicio. Entonces, claro, si usted le aporta más calorías al cuerpo porque está comiendo alimentos de mala calidad y no utiliza la energía que está acumulando haciendo actividad física o deportiva, la tendencia es acumular, y la acumulación básicamente se produce en algunas zonas del cuerpo, en el abdomen, en los glúteos, en los miembros inferiores, y entonces eso genera dos tipos de obesidad. La obesidad ginecoide, que es la característica de las mujeres, que son las mujeres con caderas muy grandes, o tipo de pera, piriforme, o la obesidad central, que es la que uno ve con mayor tendencia en los hombres, y es la obesidad típica de la manzana, pues los hombres que son delgados y lo que tienen es un gran barrigón, ¿no? Porque ahí acumulan energía. El adipocito, que es la célula central del tejido adiposo, acumula energía dentro en los órganos del abdomen. ¿Y cómo evitar ser tan gordo así o acumular grasa? Muy sencillo. Dígalo. Hay que hacer 5 comidas al día ¿Cinco comidas al día de pequeñas raciones. ¿Y habrá comida para 5 sí, al día? Sí, con vegetales. Insistir mucho en las comidas con vegetales. ¿Cuál es la diferencia entre comer 5 veces al día y 3 veces al día? Bueno, que el organismo metabólicamente se acostumbra a ahorrar energía. El organismo debe comer cada 4 horas. Y entonces, porque los picos hormonales de insulina ayudan a metabolizar los azúcares en ese periodo de tiempo. Y entonces el organismo está preparado para hacer eso. Cuando usted no come en esos horarios o pasa mucho tiempo sin comer, el organismo siente la necesidad y lo que hace es acumular ese exceso que usted está comiendo fuera del horario. Vamos a poner más práctico. Usted come desayuno a las 7 de la mañana. Sí. Ahora a las 10 tiene que meterse a las 10:30 hace una pequeña merienda que puede ser un yogur, 80 gramos de maní, que es lo que le cabe de frutos secos en la mano, una gelatina, una pequeña merienda. Y después a la 1 de la tarde se su almuerzo, que debe ser frugal. ¿Y después del almuerzo a las 4? A las 4 de la tarde, una galleta con queso, y después en la noche una cena liviana. Qué bueno. Sí. Eso yo le garantizo que funciona bien. Usted lo hace ya, usted ve muy bien. Sí, yo me cuido, sí. Hábleme de su país. ¿Cómo ve tu país ahorita en este momento? Venezuela, con un gran futuro. Sí, ¿no? Sí. A pesar de que se nos ha ido mucha gente,
Yo creo que nosotros estamos intentando retomar el camino de la participación ciudadana y del crecimiento. Estamos pasando por un momento crítico, eso es una cosa que no escapa a nadie, pues habría que ser ciego como para no verlo. Claro. Pero yo siento que los jóvenes, a pesar de que se nos han ido muchos, todavía queda gente aquí en el país como para... ¿La gente que se está graduando en las universidades se queda aquí o No. se va? No, se nos está yendo mucha gente. Se nos está yendo mucha gente. Y no se ha hecho un trabajo de por qué se va la gente. Sí, sí hay. Sí hay varias encuestas por allí ¿Por qué se va? serias. La gente está buscando nuevos derroteros Más dólares. económicos, sí, Sí. probablemente. Eso ocurre en Europa. Claro. En España, los médicos españoles se van a Alemania y se van a Inglaterra buscando mejores condiciones para vivir y mejores condiciones económicas, porque al español le pagan menos que al médico en Alemania. Y como el Ajá. médico está homologado, con el mismo trabajo en Alemania ¿Y cómo se defienden las clínicas con esa escasez de profesionales? con dificultad, Sí, ¿no? con mucha dificultad, haciendo economía, ajustes, reducción de personal. Ha sido una cosa titánica sostener los centros privados. Y si no hay médicos para atenderlo, o si hay suficiente, Sí hay todavía, a pesar de lo que se han ido. sí. Bueno, yo recuerdo mucho que en estos días encontré un médico que estaba en un país y estaba pasando dificultades porque no había logrado revalidar en las universidades. Eso puede pasar. Sin embargo, él me dijo, me pienso quedar aquí hasta que no me garantice mi país que me va a dar un buen trabajo. Claro, el tema es que los sueldos en Venezuela, Sí, por eso, es lo que te estoy diciendo. Ajá. y es una cosa, yo me acabo de jubilar de la universidad y mi sueldo son $2 mensuales. A mí me da vergüenza decir eso en el extranjero, Sí. pero esa es la realidad que tenemos y usted lo sabe. Sí. O sea, los sueldos de los profesores universitarios son irrisorios y no acorde con la persona que Y desarrolla. $2 son para comprar ¿qué? Un kilo de papa. ¿Ah? Porque aquí también a eso tú le agregas que los precios están subiendo. Bueno, de una manera, yo no le puedo contar, yo vengo de hacer mercado ahorita y da pena, pues. Con los $2. No, con $2 no compro nada. Aquí dice, por ejemplo, Venezuela figura entre los primeros puestos con valores más altos de obesidad. Eso era. Es verdad. Sí, vamos entre el quinto y el sexto país del mundo con más obesos. Dice que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para el 2015, el 31% de la población venezolana presentaba problemas de este tipo. Sí, es así. Cuéntame más. ¿Usted qué otras cosas recomienda a los venezolanos Hay- para que... Hay una cosa que viene muy unido a esto y que no hemos tocado, que es el tema de la diabetes, ¿no? Ajá, de eso, sí. La diabetes tipo 2 está ligada a la obesidad. Es la diabetes de comienzo del adulto. Sí. Esta diabetes aparece entre el 10 y el 15% de la población obesa en el mundo. En España es el 12%, en Estados Unidos el 14%, en Venezuela está entre el 15 y el 20%. Es decir, 1 de cada 5 pacientes obesos hace una diabetes mellitus en el curso de su enfermedad. Pero también hay un grupo de pacientes, el 30% de ese grupo de diabéticos no son obesos. Es decir, hacen obesidad sin llegar a ser... ¿Por qué llega la diabetes? Porque el adipocito tiene una actividad metabólica. El adipocito, como le mencionaba, es la célula metabólica del tejido adiposo, es la que tiene actividad y ella produce una respuesta dentro de sí misma que hace que cambie el patrón de uso de la insulina y termina el paciente con el páncreas agotado y produciendo cifras elevadas de glucosa en sangre, que es lo que caracteriza a la diabetes mellitus. Después que la diabetes mellitus entra a tu organismo, tú la puedes sacudir, como diríamos, hay cura. La diabetes mellitus se encontró con un gladiador que es la cirugía metabólica, que es la hija de la cirugía bariátrica. Ajá. La cirugía metabólica no es más que el arreglo anatómico que le hacemos nosotros al tubo digestivo para producir cambios hormonales que le curen, o mejor dicho, que hagan que la diabetes entre en remisión. Y es importante distinguir esto porque la diabetes es una enfermedad crónica, pero con la cirugía metabólica, la diabetes mellitus en el 90% de los pacientes obesos puede remitir. Es decir, que el paciente esté sin la enfermedad, con glucosas normales,
sin tratamiento y con hemoglobina glicosilada, que es el parámetro metabólico que utilizamos, por debajo de 6,5%. Es decir, sin medicación y sin ningún tipo de control, el paciente entra en remisión. De manera que efectivamente ahora el conocimiento científico tiene una herramienta para tratar la diabetes. ¿Cuándo se considera que una persona es diabética? ¿A partir de qué estatus de la...? La diabetes mellitus se considera, bueno, clínicamente hay 4 signos típicos que son poliuria, polifagia, polidipsia y... Explica eso en cristiano. Mucha orinadera. El paciente tiene mucho apetito, tiene mucha sed, orina mucho y come mucho. Y esto es debido a que la glucosa le sube en sangre. Cuando la glucosa está por encima de un determinado nivel, que son 180 miligramos por ciento o por decilitro, filtra por el riñón y entonces se lleva líquido con la molécula de glucosa y entonces orina mucho. Como orina mucho le da mucha sed y además de eso le da mucha hambre a estos pacientes. El criterio que se utiliza es cuando el valor en sangre en ayuna de la glucosa está por encima de 126 miligramos por decilitro o la hemoglobina glicosilada por encima de 6,5%. Antes era por encima de 100, ahora le aumentaron una concesión. No, por encima de 100 se disparan las alarmas. Por encima de 100, este es el criterio aceptado hoy. Claro. Sin embargo, cuando usted tiene 110, usted se debe hacer una curva de tolerancia glucosada y ver si ante el estímulo de la glucosa sus niveles de insulina se mantienen altos y su glucosa a las 2 horas es normal. Es decir, tenemos una prueba a la mano que puede determinarlo en un estado de prediabetes. Y la medición es con las... La curva es dándole con una las tiritas cantidad. esas. No, eso es para hacer glicemias capilares. Ajá. Sí, eso es una herramienta excelente para los pacientes diabéticos porque se pinchan y con eso tienen un parámetro objetivo para ellos valorarse, no tienen que estar sacándose muestras de sangre de las venas. Y eso les permite controlarse adecuadamente. Esto, lo que le digo para clasificar a los pacientes que están prediabéticos, es dándole una carga de glucosa tomada. Y entonces con eso usted le hace la glucosa en ayuna y ya usted sabe cuánto debe tener por estudios estadísticos, cuánto debe tener de glucosa a la hora, a las 2 horas y cuánto debe tener de insulina a la hora y a las 2 horas después de una carga de glucosa determinada. Yo creo que a lo mejor no se hace nada para no tener esos problemas. Gracias, doctor. A su orden. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos que el próximo domingo a esta misma hora.